Hola, en este espacio te quiero enseñar cómo hacer la renovación de tu registro único de proponentes. Recordemos que la renovación de tu registro único de proponentes es hasta el 7 de abril del año 2025. Evite que tu proponente les cesen los efectos. Vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a ingresar a www.ccoa.org.co. Le vamos a ir a dar clic en trámites registrales. Registro único de proponentes. Vamos a darle clic en renovación de proponentes. Vamos a ingresar con el usuario y la contraseña del representante legal si es persona jurídica o del comerciante si es persona natural. ¿Sí? Una vez ingrese, me va a pedir que le dé el número de NID o el número de proponente. Cuando ingrese, entonces me va a aparecer el nombre de la persona jurídica, el NID y el número de proponente y le voy a dar clic en acciones donde dice iniciar trámite. Me va a indicar el valor a pagar por la renovación del registro único de proponentes y le voy a dar clic en formulario. Cuando ingrese al formulario, entonces él me va a solicitar o me trae los datos básicos, que están en una casilla en gris, no me va a dejar editarlo, me va a aparecer el nombre o razón social y me deberá indicar el tamaño de la empresa. En el tamaño de la empresa, pues yo me debo clasificar según corresponda. Pero ojo, es muy importante tener en cuenta que si ya renovaste el registro público mercantil, en el registro público mercantil este tamaño ya está clasificado. Entonces, antes de clasificarte en el tamaño de la empresa, verifica cuál es tu tamaño de la empresa en el registro mercantil, ya que este dato debe de corresponder con el registro único de proponentes. Recuerden que el tamaño de la empresa, de acuerdo con el decreto 957, se da en virtud de los ingresos por actividad ordinaria y de acuerdo con la actividad o la actividad que te genere mayores ingresos, de acuerdo con la clasificación. Le voy a dar grabar y le voy a dar siguiente bloque. En el siguiente bloque, el mismo sistema me trae como una lista de chequeo de todos los documentos que yo debo de cargar como soporte. En la flechita donde dice acciones, en la flechita que está azulita, voy a cargar los soportes. Entonces voy a cargar el RUT de la persona jurídica, si está actuando por medio de un poder, ¿cierto? Voy a cargar la certificación del tamaño de la empresa de acuerdo con el decreto 957. Recuerde que esta certificación del tamaño de la empresa deberá coincidir con el anterior bloque donde yo me clasifiqué. En la página web o el sistema está habilitado para generar unos modelos de soporte. Ese modelo de soporte entonces me los descarga en Word. Ya me trae la información prediligenciada, pero es importante yo indicar el valor de los ingresos, la fecha de corte, recordemos que la fecha de corte es a 31 de diciembre del año 2024, puede indicar a qué sector corresponde, si es manufacturero, servicios o comercio. Y voy a indicar entonces qué tipo de tamaño de la empresa corresponde según lo clasificado ya previamente en el formulario. Una vez lo tenga, entonces voy a subir donde dice cargar modelo de soporte. En cargar modelo de soporte, entonces yo voy a indicar el número del documento, la fecha del documento, el origen y voy a seleccionar el archivo. El archivo entonces debe de ser un documento en PDF, le voy a dar grabar. Cuando yo lo grabe, entonces él ya me va a mostrar el soporte. Voy a darle clic en ver soporte y puedo ver el documento que yo cargué. Debo de adjuntar la tarjeta profesional del contador y revisor fiscal si aplican. Recordemos que si tengo revisor fiscal, obligatoriamente debo de anexar la copia de la tarjeta profesional del contador, que es quien firma los estados financieros, y del revisor fiscal, que es el que me dictamina los estados financieros. Esto lo voy a cargar en un solo PDF, debo de en un solo PDF anexar las dos tarjetas profesionales.
Debe anexar también la certificación de la Junta Central de Contadores, del contador y del revisor fiscal si tengo revisor fiscal. Debo de hacer una declaración sobre los aportes al sistema de seguridad social. Esta es una declaración bajo grado de juramento. También puede generar el modelo de soporte, verificar los datos, firmarlos y cargar el modelo de soporte. Luego le voy a dar el siguiente bloque. En el siguiente bloque me trae unos datos básicos. Si estoy inscrito en el mercantil me trae unos documentos básicos y le voy a dar si autorizo o no el envío de notificaciones. Le voy a dar grabar y le voy a dar siguiente bloque. En el siguiente bloque entonces me aparece quién es el representante legal. Si estoy inscrito en el registro mercantil o entidad sin ánimo de lucro, pues no me deja. No me va a dejar el sistema modificarlo porque se deberá modificar previamente en el registro mercantil si aplica. Si no aplica, entonces voy a continuar. Recordemos que el usuario registrado debe ser el del representante legal. Le voy a dar siguiente bloque. En el siguiente bloque me trae también entonces las facultades del representante legal. Le voy a dar siguiente, esto no me dejará entonces modificarlo. Me va a aparecer un bloque de situación de control. Situación de control es cuando una persona natural o jurídica ejerce control sobre una sociedad porque tiene más del 50% del poder de decisión sobre una sociedad, por ejemplo. Si yo tengo situación de control, debo de adicionar la situación de control. Esto, ¿cómo me doy cuenta? Me voy a dar cuenta en el registro mercantil. Verifiquen si en su registro mercantil tienen inscrito situación de control. Es obligatorio que anexen la situación de control. En caso contrario, entonces ustedes van a anexar una certificación que indica que no hace parte de situación de control o grupo empresarial. Igualmente, generan el modelo de soporte y cargan el soporte. Todos los soportes deben de estar en PDF. Le voy a dar siguiente bloque. En el siguiente bloque ya voy a diligenciar toda la información financiera. Recuerde que es con fecha de corte al año 2024. Entonces, siempre le voy a dar clic en el calendario. Voy a indicar entonces el año 2024 a 31 de diciembre, ¿cierto? Y debo de indicar entonces toda la información financiera. Toda la información financiera deberá estar ya previamente diligenciada. Recuerde que si estoy inscrito en el registro mercantil o entidades sin ánimo de lucro, la información debe ser igual a la que reporté en la renovación del registro correspondiente. Debo diligenciar toda la información financiera. Esta información financiera también debe ser coherente con los estados financieros. Voy a indicar a qué grupo NIF pertenezco y le voy a dar grabar. Cuando le voy a dar grabar, entonces él también me trae como una lista de chequeo de los documentos soportes que voy a adjuntar. Informes financieros. Recordemos que en los informes financieros voy a adjuntar todos los estados financieros. Voy a adjuntar el estado de la situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, cambios en el patrimonio, las notas a los estados financieros y la certificación a los estados financieros. Todo esto debe ir en un solo PDF. Es de anotar que para las microempresas solamente adjuntan el estado de la situación financiera, el estado de resultados, las notas a los estados financieros y la certificación a los estados financieros. Debo de adjuntar también una certificación de homologación de cuentas. Igual voy a descargar el modelo de soporte y luego lo adjunto en un documento PDF. A su vez, debo de reportar el detalle de las principales cuentas de contabilidad. También voy a generar un modelo de soporte y voy a subir el modelo de soporte. Además, hay que certificar cuáles son los gastos por interés. También tenemos un modelo de soporte y lo vamos a subir. Todos estos documentos o estas certificaciones deben de ir firmadas por el contador público y el representante legal. Si soy una sociedad vigilada por Superintendencia de Sociedades, también debería adjuntar los soportes que me está solicitando la plataforma. Una vez los tenga diligenciados, le voy a dar en el siguiente bloque. En el siguiente bloque, pues me va a traer las clasificaciones en las que yo me clasifiqué en el momento de la inscripción. Si tengo más clasificaciones, es el momento de anexarlas. Recordemos que si tenemos duda de cómo consultarlas, vamos a utilizar estas ayudas donde dice clasificador
o instrucciones. O también podemos ingresar a la página de Colombia Compra Eficiente Clasificador y nos podemos entonces buscar, una vez tengamos el código, vamos a anexar el código de clasificador, le voy a dar grabar, le voy a dar siguiente bloque y ya vámonos para la experiencia. En la experiencia, entonces, yo puedo adicionar contratos o puedo dejar los contratos que ya tenía, pero es el momento de actualizar la información en el proponente. Entonces, yo puedo anexar los contratos que no los adjunté en el momento de la inscripción. Le voy a dar clic entonces en adicionar contrato. En adicionar contrato, entonces voy a poner la secuencia, ejemplo, si iba para el contrato 10, voy a indicar por quién fue celebrado, si por el proponente, por el accionista o por un consorcio. Recordemos que si es por accionista es porque la sociedad lleva menos de 3 años de constituida, o puede ser por consorcio, unión temporal o directamente por el proponente. En el contratista, pues voy a dejar el nombre de la persona jurídica si fue por el proponente. Si fue por el accionista o socio, pues deberé eliminar el nombre del contratista y voy a indicar el nombre del accionista. Voy a indicar el nombre del contratante con quien celebré el contrato. Si fue por consorcio o unión temporal, deberé indicar el nombre del consorcio de la unión temporal. Indico el nombre del contratante. Tengo que indicar la fecha de terminación. Vamos a hacer un ejemplo que lo terminamos en enero 2 del año 2025. Indico el valor del contrato en pesos, el valor ejecutado, y él me va a indicar expresamente cuánto es el valor en salarios mínimos del contrato. Además, tengo que indicar el clasificador del contrato ejecutado. Le voy a dar grabar, me voy para la secuencia, igual le voy a generar la declaración, esa declaración es con la finalidad de yo poder soportar el contrato en salarios mínimos y con los códigos de clasificador. Pero si tu contrato o certificación ya viene en salarios mínimos y con la clasificación, no es necesario generar la declaración. Pero si está en pesos y el objeto está descrito, entonces es obligatorio generar la declaración. Genero la declaración, la firmo y voy a adjuntar la declaración en un formato PDF. Si yo ya tengo unos contratos ya prediligenciados y me sirven las clasificaciones, pues puedo duplicar contrato. Voy a indicar el número de base, el número de destino, edito los datos del contratante y contratista si es necesario, el valor del contrato y ya, entonces se me duplica entonces el contrato, pero obviamente tienes que adecuarlo con el valor del contrato y las clasificaciones. Luego le voy a dar en validar formularios, en validar soportes, en imprimir formulario final. Voy a verificar el formulario final y luego entonces le voy a dar firma electrónica. Luego del firmado electrónico, una vez firme, voy a verificar el sobre digital y voy a entrar a la pasarela de pagos. Recuerde que los medios de pago pueden ser virtual por PSE, por volante de pago en las instalaciones de la Cámara o por los demás puntos que tenga la Cámara de Comercio autorizada. Recuerde que la renovación del proponente se debe hacer como plazo máximo hasta el 7 de abril del año 2025. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en contactarnos. Tenemos orientación jurídica virtual, puedes agendar tu cita por medio de www.ccoa.org.co o orientación jurídica presencialmente. También puedes contactarnos por los diferentes medios de comunicación vía WhatsApp o teléfono. No dejes la renovación de tu registro único de proponente para última hora. Recuerde que si no renuevas, te van a cesar los efectos y deberás volver a iniciar tu inscripción desde cero. Mil gracias.